Hola, buenos días. En este caso, estimados alumnos, mi nombre es Javier Real, soy nutricionista y hoy día les voy a pasar el módulo de endocrinología directamente relacionado a algunas patologías que van a ser en este caso tres. En esta presentación vamos a hablar de dos principalmente y después vamos a hablar de vitamina B. La primera como tal se llama en este caso endocrinología. Los que más a hablar va a ser estudio de la funcionalidad suprarrenal a nivel de síndrome de Cushing y enfermedad de Addison, estudio del metabolismo del calcio y del fósforo, niveles plasmáticos de vitamina B y aproximación clínica de laboratorio. Dentro de los objetivos que vamos a plantear directamente aquí va a ser comprender de las alteraciones suprarrenales más frecuentes en este caso, además de analizar los criterios de diagnóstico de cada síndrome descrito y analizar el tratamiento para sobrellevar en este caso lo que es la enfermedad. En base a esto vamos a encontrar algunas generalidades sobre la función suprarrenal. Dentro de esto hay que recordar que están ubicadas en polos superiores de cada riñón en este caso, véanse lo que son las glándulas suprarrenales, que están formadas por lo que es la corteza, que es esta parte que está acá, y lo que es la médula, que es la parte interna, y abajo de este está el riñón. La corteza y la médula tienen cada uno su función endocrinológica por separado y correspondiente. La corteza suprarrenal produce glucocorticoides, principalmente cortisol, mineralcorticoides, principalmente aldosterona. Los andrógenos, sobre todo lo que es dehidropiandrosterona y androstenediona, y los glucocorticoides que promueven e inhiben directamente lo que es la transcripción de genes en muchas células y sistemas. Los efectos más importantes son antiinflamatorios y aumento de lo que es la gluconeogénesis hepática. Los mineralcorticoides regulan lo que es el transporte directo, en este caso de lo que son los electrolitos, a través de superficies epiteliales, en particular en la conservación de lo que es el sodio a cambio de lo que es el transporte de potasio. A nivel de capacidad de actividad fisiológica, encontramos que los andrógenos suprarrenales se observan después de su conversión a testosterona y a dihidrotestosterona. La fisiología del sistema hipotalámico hipofisiario suprarrenal cortical se analiza de una manera amplia en otro apartado que vamos a analizar a continuación. Dentro de lo que es la médula suprarrenal, vamos a encontrar que está compuesta por células cromafines que sintetizan y secretan catecolaminas, sobre todo lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas células sintetizan aminas y péptidos bioactivos como la histamina, la serotonina, la cromagranina y hormonas neuropeptídicas. La adrenalina y la noradrenalina, principales aminas que generan un efecto a nivel del sistema nervioso simpático y son responsables del sistema de lucha que tiene o huida a nuestro organismo, es decir, efectos cronotrópicos e inotrópicos sobre el corazón, broncodilatación, vasoconstricción, periférica y esplénica, vasodilatación muscular esquelética, y además sobre la gluconeogénesis y, glucogenólisis y lo que es la lipólisis a través de la secreción de renina para la regulación de la presión arterial. Dentro de los síndromes de hipofunción o hiperfunción, o sea, los que funcionan a menor cantidad y a mayor cantidad, vamos a encontrarlos relacionados a una hipofunción que se pueden ser denominados como insuficiencia de tipo primaria, más asociados a lo que es enfermedad de Addison, que es la que vamos a hablar un poco más adelante en la presentación. Y a nivel de hiperfunción encontramos a nivel suprarrenal causa de varios tipos de síndrome, pero al que le vamos a poner principal énfasis va a ser al síndrome de Cushing. Y hay algunas situaciones relacionadas también a este que pueden llevar, por ejemplo, a lo que es hipersecreción de aldosterona, que produce hiperaldosteronismo, hipersecreción provocada a través de lo que es la virilización suprarrenal, secreción excesiva de adrenalina y noradrenalina, que produce síntomas del peucromocitoma, que es una de las patologías también relacionadas, pero que no vamos a describir en esta presentación.
Dentro de lo que es la fisiopatología de esto, encontramos que la hipofunción, o más relacionada al síndrome de Addison, genera una actividad insuficiente, puede deberse a efectos congénitos, al cáncer, procesos inflamatorios, traumatismos, alteraciones enzimáticas. Y la hiperfunción, relacionada al exceso de actividad, producido por tumores, hiperplasia glandular, paraneoplásticos y administración exógena de algún tipo de hormona. Hay que recordar que el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, puede conllevar a lo que se denomina insuficiencia suprarrenal. Recordando que el eje hipotálamo-hipófisis genera un efecto de neurotransmisor y péptidos a través del eje del estrés, como causante de enfermedad, proceso quirúrgico, emocional o hipoglucemia. Activando el hipotálamo, segregando CRH a través de lo que es la hipófisis y la adrenocorticotrofina, ACTH, liberando directamente su acción a nivel suprarrenal, produciendo cortisol, en este caso, a nivel de glucocorticoide exógeno, y una dosis suprafisiológica, sobre la normal de nuestro cuerpo. Esta insuficiencia suprarrenal es la incapacidad de la glándula suprarrenal para mantener una secreción hormonal adecuada, tanto en situación basal como en situaciones de estrés. Los trastornos de la glándula suprarrenal están denominados por son variados, y debido a características histológicas, o sea, el tipo de tejido, funcionales, están presentes, o sea, en la corteza suprarrenal, que es la encargada de la función esteroidogánica, y la zona más interna, en este caso, que corresponde a la zona reticulosa, es donde se sintetizan los andrógenos suprarrenales en la zona fascicular, donde se sintetiza principalmente lo que son los glucocorticoides, que era lo que hablábamos anteriormente. En la zona reticulosa y fascicular responden los estímulos de la corticotropina hipofisiaria, que es la ACTH. En cambio, en la zona glomerulosa no se expresan receptores de ACTH y su estímulo principal es la angiotensina. La médula suprarrenal está formada por células stromafinas, que era lo que hablábamos mencionado anteriormente, para relacionar si existe una hipofunción o una hiperfunción a nivel suprarrenal. Dentro de estos caracteres de la hipofunción encontramos lo que es la enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria. La enfermedad de Addison es un trastorno hipofuncionante, insidioso y en general progresivo de la corteza suprarrenal. Puede desencadenar en una crisis suprarrenal con colapso cardiovascular. La insuficiencia suprarrenal primaria se produce una falla de la producción de todas las hormonas esteroidales, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal secundaria, que solo ocurre por el déficit de cortisol por falta del estímulo de la ACTH o adrenocorticotrofina. Es más frecuente en mujeres en la cuarta década de la vida. La prevalencia es de 100 casos por millón y la incidencia es de un 5,5 casos por millón, a diferencia de la secundaria, que es más frecuente en mujeres, en la sexta década de vida, y con una prevalencia de 250 casos aproximadamente en un millón. El diagnóstico clínico se basa en los hallazgos de la concentración plasmáticas elevadas de la hormona ACTH con concentraciones plasmáticas bajas de cortisol, por lo cual el tratamiento va a depender netamente de la causa, pero suele realizarse con hidrocortisona y en acciones con otras hormonas. Aquí vemos características fisiológicas de la coloración de una persona con síndrome de Addison, alteración en la coloración de las encías, coloración o hiperpigmentación en las manos, por ejemplo, también relacionado a algunas patologías térmicas, coloraciones oscuras a nivel de codos, parecido a lo que es en este caso complicación asociada similar a la resistencia de la insulina en coloración, a la acantosis, pero obviamente no debido a eso, ¿ya? El cambio de coloración a la piel, de la hiperpigmentación. La etiología, de donde proviene en este caso esta enfermedad de Addison, según los Estados Unidos, alrededor del 70% de los que son pacientes con esta enfermedad presentan una atrofia de tipo idiopática que no tiene causa de la corteza suprarrenal, que puede ser secundaria a procesos autoinmunitarios y el resto se debe a la destrucción de la corteza suprarrenal como granuloma, por ejemplo, en tuberculosis, histoplasmosis
y un tumor de amiloidosis, una hemorragia o necrosis de tipo inflamatorio. El hipofuncionamiento de la corteza suprarrenal también puede deberse a la administración de fármacos que bloquean la síntesis de corticoides como el ketoconazol o el anestésico etomidate. En la enfermedad de Addison puede coexistir con diabetes mellitus o hipotiroidismo, por lo cual serían factores también importantes a analizar en la bioquímica a nivel de parámetros de examen. En pacientes con síndrome de deficiencia poligranular, en los niños con causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria, es la hiperplasia suprarrenal congénita. Para otros trastornos genéticos, hay que averiguar su causa. Dentro de las causas de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, encontramos la autoinmune, como mencionábamos antes, infecciosas, infiltración tumoral, infiltrativa, infarto hemorragia suprarrenal bilateral y quirúrgica, y las hereditarias, que son muy poco frecuentes, como lo que es la adrenoleucodistrofia y la hipoplasia congénita ligada a esto. Dentro de la fisiopatología de Addison se identifican deficiencias tanto como mineralcorticoides como glucocorticoides. Vamos a definir cada uno. La deficiencia mineralcorticoide habla principalmente de la reabsorción de sodio y la excreción o la sacada directamente de potasio. Su deficiencia aumenta con la excreción o eliminación de sodio y disminuye los niveles de potasio, principalmente por la orina, aunque también en el sudor y también en la saliva y en el tubo digestivo puede verse eliminación de esto. En consecuencia, el paciente pasa a un estado fisiológico de hiponatremia, bajos niveles de sodio, hiperpotasemia, aumento de los niveles de potasio en sangre. La pérdida de sal y agua por orina causa deshidratación grave, hipertonicidad del plasma, acidosis, hipovolemia, hipotensión arterial y, por último, un colapso circulatorio. No obstante, cuando la insuficiencia suprarrenal es de tipo secundaria a una producción inadecuada de ACTH, la insuficiencia, en este caso suprarrenal secundaria, los corticoides y electrolitos suelen ser normales o solo se elevan levemente y pueden estar alterados, y los problemas circulatorios tendrían siendo mucho menos graves. Aquí vemos las alteraciones que se pueden ver desde la estimulación de la ACTH, la producción de cortisol, luego a nivel de glándula suprarrenal a nivel de aldosterona, y liberando lo que es la angiotensina 1 y angiotensina 2 a través del angiotensina. Luego encontramos la que es referida deficiencia de glucocorticoides, contribuye al desarrollo de la hipotensión arterial y aumenta en forma significativa la sensibilidad a la insulina, además de generar trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono o alteraciones en su absorción, en la de los lípidos y en la de las proteínas. La ausencia de cortisol se sintetiza, en este caso, una cantidad insuficiente o muy poco hidrato de carbono a nivel fisiológico a partir de estas mismas proteínas, ¿ya? Con una generación de hipoglicemia, o sea, el paciente con enfermedad de Addison, denominada por deficiencia de glucocorticoides, genera hipoglicemia, por lo cual lo puede llevar en un estado fisiológico de morbimortalidad, ya que niveles de hipoglicemia severos pueden generar alteraciones neurocognitivas también. Hay una disminución de las reservas hepáticas de glucógeno, recordando que el glucógeno se encuentra directamente en nuestro hígado como reserva fisiológica y en nuestro músculo. Y también se desarrolla lo que es una debilidad en parte debido a la función neuromuscular deficiente, generando también algunos cuadros directamente de lo que es sarcopenia, disminución de la masa muscular. La resistencia a las infecciones, los traumatismos y otros tipos de estrés está disminuida, y la debilidad miocárdica y la deshidratación reducen el gasto cardíaco, y el paciente puede presentar una insuficiencia de tipo circulatorio. La reducción de la cortisolemia estimula la producción hipofisiaria de adrenocorticotrofina y aumenta la concentración sanguínea de lo que es la beta-lipoproteína para la actividad de la estimulación de los melanocitos a nivel de la piel, junto a la adrenocorticotrofina como causa de la hiperpigmentación. Dentro de la crisis, aquí vamos a encontrar que la enfermedad de Addison existe un estado de crisis que se llama crisis suprarrenal aguda o addisoniana,
corresponde a una urgencia de la insuficiencia de cortisol. Puede ocurrir en crisis a largo del tratamiento de la insuficiencia suprarrenal crónica o puede ser manifestación inicial de una insuficiencia suprarrenal. Encontramos que existen algunos factores que pueden precipitar esto, por ejemplo, lo que es la tensión fisiológica intensa, debido a traumatismo, cirugía, hipertiroidismo en este caso, como metabolismo aumentado, el ayuno prolongado, tensión fisiológica leve, por ejemplo en vacunas, en pacientes con insuficiencia suprarrenal latente o tratada. 2. Hipertiroidismo o prescripción de hormona tiroidea en pacientes con insuficiencia suprarrenal no tratada. 3. Falta de apego al tratamiento del reemplazo de glucocorticoides o a la abstinencia súbita de hormonas suprarrenocorticales en pacientes con este tipo de insuficiencia renal primaria o secundaria crónica. 4. Suprarrenalectomía bilateral o extirpación de un tumor suprarrenal en la función que se había suprimido de otra glándula suprarrenal. A nivel quinto encontramos lo que es la destrucción repentina de la glándula hipofisiaria, generando necrosis hipofisiaria o daño de ambos órganos a nivel renal o de ambas glándulas suprarrenales por traumatismos, hemorragias o tratamientos inadecuados, o carcinoma metastásico. Y número 6, la administración de etomidato intravenoso utilizado para la inducción de anestesia rápida o intubación. Dentro de los signos de la enfermedad de Addison, aquí podemos encontrar algunas imágenes. Vamos a encontrar disminución del peso, dolor abdominal, náuseas, el que vemos presente aquí, diarrea, síntomas de hipoglicemia e hipotensión ortostática, hiperpigmentación de la piel, que es la coloración, en este caso, de la piel, muy parecida a lo que es el vitiligo, melanoplaquias directamente en la piel, que serían placas, en este caso, parecidas al melanoma, astenia y avidez por la sal, o sea, un gusto o necesidad de comer cosas con sabor a sal o a sodio en este caso. Y en la mujer, el déficit de andrógenos puede determinar una disminución de la fuerza y disminución del vello pubiano y axilar y disminución de la libido o de las ganas de tener relaciones sexuales, en pocas palabras. Y aquí vemos ejemplo de una enfermedad de Addison, de hiperpigmentación, hipotensión arterial, hiperpigmentación de la piel, que serían estas manchas, oscurecimiento del cabello, vitiligo, disminución del vello axilar, emaciación, pérdida de la masa muscular y disminución del vello púbico, y pigmentación en las mucosas de las encías. Dentro del diagnóstico de la enfermedad de Addison, tenemos que analizar lo que son los electrolitos plasmáticos. Cortisol sérico, hormonas adrenocorticotrofinas, como lo que es la ACTH, y en ocasiones pruebas de estimulación de ACTH. Los signos y síntomas clínicos, dependiendo del paciente, van a referir al análisis correspondiente que debamos aplicar, ¿ya? La medición de nitrógeno ureico, en el caso de bajos niveles de acidosis metabólica, analizar lo que es bicarbonato, el contenido de nitrógeno ureico en sangre, medición de cortisol basal, suele no ser un parámetro útil, salvo cuando se encuentra bajo 3 unidades por decilitro y bajo 15 UG por decilitro, en una situación de estrés importante. Estos valores son altamente sugerentes a una falla suprarrenal. Entonces los resultados que deben fijarse aquí, en este caso chiquillos, si se fijan en la tabla, menciona sodio sérico menor, en este caso a 135, habla de una situación de riesgo. Potasio sérico mayor a 5 habla de una hipercalemia, aumento de potasio. Índice de sodio-potasio sérico con una relación, en este caso, correspondiente menor a 30.1, glicemias en ayunas menores a 50 también indican un riesgo para desarrollar o concluir una enfermedad de Addison. Bicarbonato plasmático, en este caso, menor a 15 o a 20 mg. Nitrógeno ureico, en este caso, menor a 20. A nivel hematológico, el hematocrito elevado, una mayor producción, en este caso, de glóbulos rojos. Recuento leucocitario, que puede estar mucho más bajo de lo normal. Los linfocitos, encontramos una linfocitosis relativa en el paciente, además de verse otros estudios a nivel de imagen, que eso ya determinaría directamente el médico, si es tomografía
tomografía axial o una resonancia, radiografía, en este caso rayos X, y la evidencia en este caso puede detectar calcificaciones del área suprarrenal, tuberculosis renal o tuberculosis pulmonar. Dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos lo que es la hiperpigmentación que hablábamos delante con estas coloraciones. Hay que detectar si esta puede ser debida también por acúmulo de metales, por ejemplo el hierro, que puede desencadenar alteraciones de la sobrecarga como mineral y ser identificado como síndrome de Peutz-Jeghers, que se caracteriza en este caso por la pigmentación de la mucosa yucal y rectal. En los pacientes con vitiligo también muchas veces pueden desarrollar esta hiperpigmentación, y en cuyo caso pudiera sospecharse enfermedad de Addis. Dos, encontramos lo que es la debilidad, disminuye el reposo y la deficiencia asociada a trastornos neuropsiquiátricos, hay menor cantidad de movimiento, por lo cual hay una menor estimulación a nivel neuromuscular. Al tener menos estimulación se produce disminución de la misma masa muscular por falta de actividad. A nivel terciario encontramos lo que es la insuficiencia suprarrenal, desarrollan cuadros de hipoglicemia, hablamos delante por cuadros de ayuno prolongado o valores inferiores a 50. Experimentan pérdida de peso, comprenden completamente lo que se debe al menos a la parte de deficiencia a nivel extracelular, el cambio de esta hipoglicemia secundaria a la excreción excesiva de la insulina, o sea, se produce mucha insulina para poder captar estas moléculas de glucosa dentro del organismo. En general tienen un mayor apetito y ganan peso. Pueden presentar una función suprarrenal normal, en el caso de los pacientes que tengan alguna alteración de secreción secundaria de insulina. Y en el caso 4 encontramos lo que es la hiponatremia, que son los bajos niveles de sodio. En la enfermedad de Addison puede distinguirse debido a la identificación en pacientes edematizados que presentan en este caso edema a nivel de extremidades superiores e inferiores, con cardiopatía o hepatopatía, en particular los pacientes que reciben algún tipo de diurético, de la hiponatremia dilucional, o sea que hay aumento de líquido, del síndrome de secreción inapropiada, y pueden deberse a un mayor estímulo de la sensación de consumo de sangre. A deficiencia de aquellos pacientes con enfermedad de Addison, estos pacientes no suelen presentar la hiperpigmentación ni aumento de la concentración de nitrógeno ureico en sangre. Dentro del tratamiento de la enfermedad de Addison encontramos que se trata con hidrocortisona, prednisolona, fludrocortisona, aumento de la dosis durante enfermedades intercurrentes. En condiciones normales, la concentración máxima de cortisol se secreta durante la mañana y la concentración mínima durante la noche. En consecuencia, la hidrocortisona idéntica al cortisol debe administrarse 2 o 3 dosis divididas, con dosis diarias totales entre 15 a 20 miligramos. Un régimen consistente a nivel de medicamentos durante la dosis de la mañana y otra mitad dividida en la hora de almuerzo y de la tarde. Por ejemplo, un esquema de 10, luego repetir 5 y 5 miligramos. Otros profesionales administran 2/3 partes de la dosis por la mañana y 1/3 por la tarde. Deben evitarse las dosis juntos antes de acostar, ya que pueden causar un tipo de insomnio. En forma alternativa se puede indicarse también la administración de 4 a 5 miligramos de prednisona por vía oral durante la mañana y posiblemente un agregado de 2,5 por vía oral durante la noche. Asimismo, se recomienda un aporte de 0,1 a 0,2 de fludrocortisona por vía oral para responder a la aldosterona de nuestro hormona. La forma más fácil de ajustar la dosis de fludrocortisona es tisular, para normalizar la tensión arterial y los niveles séricos de potasio, a través también de la hidratación normal y ausencia de hipotensión ortostal. Cuando la pérdida de sal es significativa, como en el caso de climas cálidos, la dosis de fludrocortisona puede tener que aumentar, o debe aumentarse en este caso. Cuando la enfermedad de Addison coexiste con diabetes mellitus, la dosis de hidrocortisona no debe ser, en este caso, mayor a 30 miligramos por día, porque pueden aumentar los requerimientos de insulina en el paciente. Dentro del tratamiento nutricional, que esto también conlleva una parte importante que muchas veces no se menciona, hay que hacer un análisis antropométrico directamente a los pesos, talla
índice de masa corporal, antecedentes dietéticos, recuento 24 horas, qué es lo que comió las últimas 24 horas, tendencia de consumo, qué es lo que come durante una semana, por ejemplo, mayor predisposición a carbohidratos, mayor predisposición a alimentos sódicos, ultraprocesados, altos en grasa, presión arterial si la tiene baja o alta, consumo y gasto, o sea, si realiza actividad física o no, pasa mediante puede haber hipercalcemia. Entre el tratamiento nutricional, si el paciente está con pérdida de peso, se recomienda un máximo de calorías de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso diario. Una indicación de alta por kilogramo de peso diario. Eso favorecería evitar lo que es la sarcopenia o la pérdida de la masa muscular. La cantidad y frecuencia de hidratos de carbono para prevenir las hipoglucemias e hiperglucemias. Regular la dosis de sodio en base al tratamiento farmacológico, dar dosis mayores a 2.000 miligramos diarios. En Chile, por ejemplo, se indica un régimen casi sódico en la población menor a 5 gramos día o menor a 2.000 miligramos diarios. En el caso de estos pacientes, pueden requerir una dosis un poco mayor. De acuerdo a infundir litros de 2 a 3 litros de diabetes. Los hidratos de carbono deben ser administrados entre 3 a 4 gramos por kilogramo de peso día. En base a esto, si tiene edema, trabajar con el peso ideal. Si tiene no presenta edema, trabajar con el peso real. En el caso de pacientes que tengan por exceso de obesidad, trabajar con el peso o peso adaptado. Pacientes sin complicaciones mayores, en este caso sin patología relacionada a diabetes o hiperglucemia, de 4 a 6 gramos por kilogramo de peso y hidratos de carbono. Asegura que el paciente no se abstenga a las comidas, o sea, que tenga colaciones intermedios durante el día y consideraciones de una preparación simple de alimentos para que el paciente no se ajetree en la preparación de estos en el caso de que se vaya adelante a su casa. Para la regulación también se entrega una suplementación de administrar suplemento nutricional a nivel de vitaminas y minerales, tales como vitamina C, pues la agente antioxidante, vitamina B5, que es el ácido pantoténico, que regula la función neurológica también, la vitamina E, que tiene efecto antioxidante, que está implicado en al menos 6 reacciones enzimáticas distintas de la cascada adrenal, el betacaroteno, que participa en lo que es la hiperpigmentación a nivel de coloración de la piel, que es de la vitamina A del retinol, el selenio, que participa en este caso en la contracción muscular y regulación a nivel miocárdico y también renal, el magnesio y la lisina en la regulación de la fatiga. Un resumen de la enfermedad de Addison para que lo repasen. El síndrome de Cushing, que este ya es la otra complicación de hiperfunción, en este caso, corresponde al conjunto de manifestaciones clínicas y a las complicaciones metabólicas derivadas al exceso de cortisol en la sangre, por un tiempo prolongado en este caso, inducido por corticoterapia en altas dosis,
en tiempo prolongado, o endógeno debido a aumento de la secreción de cortisol en las glándulas suprarrenales. El síndrome de Cushing de tipo endógeno, o sea, el que se produce dentro, está estimado una incidencia de población europea de 2 a 3 casos por millón de habitantes, predominante en el sexo femenino. Desde el punto de vista, la característica más frecuente en el síndrome de Cushing son pacientes que tienen malnutrición por exceso, o sea, obesidad, tienen un fenotipo similar a algunos hallazgos, por ejemplo, plétora facial, que es la cara un poco más ancha, miopatía proximal, estrías rojas a nivel abdominal, rófagas oscuras de más de 1 centímetro de ancho, las que probablemente se puedan diagnosticar. También se pueden encontrar alteraciones en los exámenes a nivel de aneosinofilia, linfopenia, elevación de la glicemia e intolerancia a la glucosa o diabetes, dislipidemia, hipertriglicemia, relacionados al síndrome metabólico como tal, e hipocalemia o bajos niveles de potasio. Eso no sé por qué aparece. Y referente a lo que son los signos y síntomas del síndrome de Cushing, en este caso, son las manifestaciones clínicas que pueden incluir la cara de luna, llena o apariencia pletórica, que es la que encontramos aquí, obesidad troncal, de panículos adiposos supraclaviculares y nucal prominentes a nivel viva de búfalo, que es aquí alrededor como una especie de tungo, como los camellos, como una especie de grasa que aparece alrededor del cuello atrás, una joroba, estrías violáceas, que son las que vemos presentes en la tercera imagen, y por lo general son porciones distales de los miembros de los dedos muy delgados, ¿ya? Brazos y piernas muy delgadas, todo acumulado a nivel abdominal predominantemente. Hay una hipertensión arterial, hay pacientes que cursan con litiasis renal, osteoporosis, intolerancia a la glucosa, disminución de la resistencia a la infección y trastornos mentales. En los niños resulta muy característico la detección del crecimiento lineal. Las mujeres suelen presentar irregularidades menstruales y las mujeres con tumores suprarrenales, el aumento de la producción de andrógenos, puede inducir al desarrollo de hirsutismo, que es la aparición de pelo en exceso, en este caso muy parecido al del hombre, alopecia temporal y otros signos de virilización. Manifestaciones clínicas en el síndrome de Cushing, como hablábamos delante, obesidad abdominal, hipertensión arterial, trastornos neuropsiquiátricos, acné e hirsutismo, alteraciones menstruales que serían correspondientes a las inespecíficas. Las menos inespecíficas se acúmulo de grasa en dorso alto, y los huecos de supraclaviculares, hiperpigmentación en los pliegues y superficies extensoras de los pacientes que existe un marcado aumento de la adrenocorticotropina, osteopenia y osteoporosis, específicas, cara redonda y plétora a nivel de cara, atrofia muscular y miopatía, piel fina y atrófica y estrías violáceas mayores a 1 centímetro. El síndrome de Cushing se puede clasificar o diagnosticar a través de 3 parámetros: cortisol libre en orina en 24 horas, desde supresión de 1 miligramo de betametasona a las 23 horas, también denominado test de Nugent, y 3 cortisol salival nocturno. El cortisol libre urinario, a diferencia del cortisol en plasma o suero, mide el cortisol unido al cortisol binding globulin, que es la proteína transportadora de cortisol. Este consiste en la determinación de cortisol libre de su proteína ligante. Algunas series han establecido una sensibilidad de hasta un 100% y una especificidad de un 98%. Debe considerarse que hasta el 15% de los síntomas de Cushing pueden tener al menos una determinación dentro del rango normal, por lo cual es aconsejable que en caso de sospecha clínica realizar al menos 2 mediciones para su diagnóstico. Debido a la mayoría del cortisol filtrado, es metabolizado y reabsorbido por una ingestión de líquidos aumentada determinada por un mayor volumen de tipo urinario, lo cual puede reducir lo que es la fracción de cortisol en su metabolizado e inverso, que ocurre con volúmenes urinarios bajos o en la insuficiencia renal crónica. El cortisol urinario recolectado puede ser complejo en niños, en adultos no, y recordar el tipo de excreción de tipo urinaria en las 24 horas. Dentro de esto encontramos lo que es el test de Nugent, que es un test de suspensión con 1 miligramo de betametasona, que corresponde a un corticoide sintético de acción prolongada,
que es metabolizado por el citocromo P450-3A4 y que no es detectado por los métodos de laboratorio de cortisol. Tradicionalmente, el punto de corte de la normalidad del hipercortisolismo era de 5 UP por decilitro. Se puede suprimir bajo este nivel, determinando un porcentaje muy despreciable por falsos negativos. En la reunión de expertos del consenso de diagnóstico del síndrome de Cushing del año 2003, propuso utilizar como punto de corte el valor de 1.8 unidades UG por decilitro para aumentar la sensibilidad del test. Así se corrobora un paciente positivo a síndrome de Cushing con un cortisol matinal elevado, mayor en este caso a 1.8. Como se mencionó anteriormente, es una técnica de determinación de cortisol en sangre y mide también el unido en este caso directamente. Por lo tanto, esta interpretación del examen se debe destacar en condiciones que la aumentan, por ejemplo, el uso de estrógenos, anticonceptivos orales, el embarazo, que pueden determinar un falso positivo. Eso es importante antes de relacionar directamente a algún tipo de diagnóstico. Y el cortisol sérico, mediado en la noche, mayor a 4 en niños UG, y en adultos mayor a 7,5 UG por decilitro también son presentes para un diagnóstico de síndrome de Cushing, como pueden ver en la última. Dentro de lo que es la prueba de cortisol nocturno en 23 horas, este alcanza su valor más alto a las 8 AM y su valor más bajo cercano a la medianoche por el ritmo circadiano. El cortisol matinal ha demostrado tener una poca utilidad en el diagnóstico del síndrome de Cushing, de que aproximadamente el 60% de ellos puede presentar un valor dentro del rango normal. Por lo tanto, esta determinación no se recomienda. En el hipercortisolismo endógeno, que está dentro de cualquier cirugía, el cortisol de las 23 horas se encuentra siempre normalmente elevado. El inconveniente para esta medición es que el paciente debería estar en una condición libre de estrés al momento de la toma de muestra. Para solucionar este problema, desde hace algún tiempo se introdujo el uso de medición de cortisol en saliva. Lo que determina y permite realizar este examen es que el paciente salga de su casa y además tiene la ventaja que mide el cortisol libre de proteína transportadora. Por otra parte, permanentemente estable para el screening, para el diagnóstico del síndrome de Cushing, un valor de cortisol mayor a 8.6 se considera un diagnóstico probable, o como hablamos delante, mayor a 8.5. Sin embargo, esta determinación puede tener variaciones dependiendo de la técnica utilizada a nivel de laboratorio y la población estudiada. Por lo tanto, cada laboratorio debería establecer un rango normal. Recordemos que todos los laboratorios de Chile tienen parámetros diferentes. La resumen, que habla de los valores de referencia a nivel de cortisol en plasma, cortisol libre en suero, cortisol salival, cortisol libre en orina, y en este caso cortisol de prueba de suspensión de detametasona o de NUGET, y que puede repetirse también. Con valores mayores a 1.8, en el caso de SP, se comprobaba que ya presentaba el síndrome de Cushing en el paciente. El diagnóstico, hay que recordar que hay unas causas de tipo de adrenocorticotrofina dependiente y la independiente. La dependiente habla casi del mayor caso probable, que corresponde al 75% de los casos, de un adenoma hipoficiario, un 10% tumores productores de ACTH, por ejemplo, a nivel de pulmón, timo, páncreas, carcinomas medulares tiroideos y feocromocitoma. A nivel independiente, el adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal en un 1% y la hiperplasia suprarrenal bilateral micro o macromodular. La determinación de la adrenocorticotrofina plasmática en una muestra matinal permite orientar en una causa la adrenocorticotrofina independiente o suprarrenal. Se encuentran en valores normales, bajos o suprimidos, dependiente de la que se encontrará aumentada o inapropiadamente normal para el nivel de hipercortisolismo. Cuando se sospecha una causa de ACTH dependiente, se debería aplicar test funcionales que permitan discriminar entre enfermedad de Cushing en este caso, y un tumor productor de adrenocorticotrofina de tipo ectópico, o sea que está por fuera. Los test han demostrado una utilidad de diagnóstico diferencial, son la suspensión
supresión con dosis alta de betametasona y la prueba de estimulación de secretagogos de ACTH. Dentro de las pruebas diagnósticas vamos a encontrar a un paciente normal con una cortisolemia 9 AM, normal, cortisol salival normal, cortisol libre urinario normal en este caso, pruebas de supresión con bajas dosis de betametasona durante la noche, que aquí encontramos las abreviaciones abajito de qué significa cada letra. Por ejemplo, ya confirmamos un síndrome de Cushing cuando, por ejemplo, tiene una flecha en alto que correspondería a una cortisolemia elevada, correspondería directamente a un cortisol salival también elevado. En la medianoche, un cortisol libre urinario también aumentado. Encontraríamos que estaría normal en las pruebas de supresión con baja dosis de betametasona. Y la prueba de supresión de dosis alta de betametasona también estaría en este caso en los rangos de sin supresión, ya que eso sería en este caso SS. Estaría en un valor plano la hormona liberadora de corticotropina y la concentración de ACTH estaría en este caso normal o alta. Los estudios que también pueden diagnosticar y complementar son los estudios de imagen, que eso principalmente es un tema que yo no iba a tocar, pero lo voy a mencionar aquí a grosso modo. Son pruebas que se sugieren como una causa hipoticiaria y deben indicarse estos estudios como imagen a nivel hipótesis, resonancia magnética con gandolino, que es más preciso, pero en algunos microadenomas son visibles en el TAC, ¿ya? Si la evaluación indica una causa no hipoticiaria, los estudios de diagnóstico por la imagen deben incluir un TAC de alta resolución del tórax, el páncreas y las glándulas suprarrenales, gamografía o PET con octreotida y radio marcada. Debe ser posible galio 68, en el caso del PET con fluorodexiglucosa, y puede ser necesario también la toma de muestras del seno petroso para diferenciar las fuentes hipofisieras de la ectopia. En los niños, la enfermedad de Cushing, los tumores hipofisieros son muy pequeños y no suelen detectarse con resonancia magnética. Esta situación resulta útil para obtener biopsias del seno petroso y resonancia magnética se prefiere a la del TAC en mujeres embarazadas a fin de evitar exposición fetal a la radiación. El TAC adrenal es el primer estudio a realizar una vez establecido el diagnóstico del síndrome de Cushing, y la resonancia magnética hipofisial es la técnica de elección cuando los estudios bioquímicos sugieren la enfermedad de Cushing. Detectan un adenoma en un 60% de los casos y se ha detectado una incidentaloma de un 10% de la población normal. Tratamiento de Cushing, ingesta elevada de proteínas y administración de potasio, fármacos ahorradores de potasio como la espirulactona, a nivel secundario, inhibidores suprarrenales como metilapona y o ketoconazol y rara vez mitotano, o fármacos como nuevos que vendría siendo oscilodrostat y levoketoconazol, ya principalmente. La cirugía, que sería una tercera opción, o radioterapia para eliminar los tumores hipofisiarios, suprarrenales o productores de adrenocorticotropina ectópica, a veces análogos de somatostatina o agonistas de dopamina para bloquear la secreción de ACTH. En un principio, debe implementarse medidas de sostén para mejorar el estado general del paciente, con una dieta hiperproteica y la administración de la cantidad apropiada de potasio. Si las manifestaciones de hipercortisolismo son graves, puede aparecer razonablemente el bloqueo de la secreción cortical con metipropona de 250 miligramos a 1 gramo por vía oral 3 veces al día o de ketoconazol de 400 miligramos por vía oral una vez al día, hasta una dosis máxima de 400 miligramos de 3 veces al día. Es probable que el ketoconazol sea lento, pero al principio y a veces puede ser hepatotóxico, ¿ya? Es importante irlo regulando. Los tumores secretores de adrenocorticotropina deben ser estudiados a nivel de imagen para su sospecha de origen, si es hipofisiero de la enfermedad, y puede intentarse en este caso una hipodisectomía total a partir en casos particulares de adultos mayores. Los pacientes más jóvenes pueden recibir irradiación de la hipófisis con supervoltaje que proporciona, en este caso, 45 Gray. No obstante, en los niños la irradiación puede reducir la secreción de hormonas de crecimiento y en ocasiones causar pubertad precoz. Eso
Eso a nivel muy general para mencionarlo y destacarlo tanto. Otra de las causas también presentes son los tumores suprarrenocorticales, y secretores de corticosteroides, que son los tumores que se extirpan de forma quirúrgica, en pocas palabras, ¿ya? Para disminuir la incidencia de patología mayor en estos usuarios. La presencia de hiperplasia suprarrenal multinodular puede ser necesaria una suprarrenalectomía bilateral, incluso para poder mejorar la funcionalidad en estos pacientes. Los tumores ectópicos productores de adrenocorticotropina, a nivel general nomás lo voy a mencionar, también se aplican lo que son dosis de ketoconazol de 400 a 1200 miligramos día por vía oral, bloquea la síntesis de corticosteroides, que puede causar toxicidad hepática y síntomas de la enfermedad de Addison. O sea, puede revertir síndrome de Cushing y pasar al otro punto gatillante de la enfermedad. A veces los tumores secretores de adrenocorticotropina responden a los análogos de somatostatina de larga duración. Aunque la administración durante 2 años requiere un seguimiento estricto porque puede producirse una gastritis leve, una litiasis vesicular, una conejtitis y un síndrome de mala absorción. El síndrome de Cushing, algunas recomendaciones: regulación de ingesta de comidas, no saltarse las tomas, hacer una alimentación variada, comer pescado dentro de lo que es el consumo de cárnicos, usar edulcorantes no calóricos, comer verduras en todas las comidas principales, evitar las frituras, no consumir comidas precocinadas o comidas rápidas, en este caso ultraprocesados, sustituir las grasas saturadas, en este caso en la alimentación, aumentar la ingesta de frutas y verduras, aumentar el aporte de fibra y de verduras, sal, úsela con moderación y suprima salvo indicación del médico o nutricionista tratante, utilizar especies para condimentar el sabor de los alimentos, aumentar el aporte de calcio, magnesio y potasio en frutos secos y verduras, restringir o eliminar la cafeína, eliminar el tabaco, realizar actividad aeróbica regular, reducir el sobrepeso, ingerir de 1,5 a 2 litros de agua al día o bebidas sin azúcar light, reducir el consumo de alcohol. Dentro de las recomendaciones nutricionales, elegir una alimentación variada con un aumento de porciones de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales de calidad, en este caso de origen complejo, que sean integrales, tubérculos como la papa, por ejemplo, cocidas, no fritas, huevos, lácteos de calidad, bajos en grasa, semillas quemados, carnes, bajas en grasa, pescados, en este caso altos en omega 3, y derivados vegetales que también pueden implementarse en algunos casos. La implementación más óptima para el síndrome de Cushing es la dieta mediterránea, que contempla un gran abundante aporte de verduras, aceite crudo como aceite de oliva, puede incluir aceitunas, pescados también como un alimento predominante. Pueden consumir lácteos, huevos, en este caso, y carnes o pescados de alta calidad o muy bajas en grasa. Corresponden a una dieta saludable y nutritiva. Dentro de los factores externos perjudiciales está el alcohol y el tabaco, como hablábamos antes, el estrés y la ansiedad. Debe ser tratado por un nutricionista, debe ser una alimentación hipocalórica para disminuir, con déficit calórico se disminuye el exceso de peso, hipoglucídico de 3 a 4 gramos por kilogramo de peso, aunque no sean diabéticos, proteínas entre 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo de peso, eso favorece una alimentación hiperproteica para evitar en este caso el aumento de peso y favorecer la saciedad. Selección de la preferencia de ácidos grasos monoinsaturado como el omega 3, que tiene efecto desinflamatorio, el omega 9 presente en el aceite de oliva, disminuyendo el aporte de omega 6, que es de carácter proinflamatorio, que está en el aceite de maíz, en el aceite de girasol, en el aceite de pepita de uva, entre otros. Preferir cocciones al vapor, al horno o a la plancha. Importante la desmineralización ósea en el síndrome de Cushing, implementación de suplementos de calcio si es necesario, o implementación de esquemas de vitamina D, ya que es importante generar este fijador de calcio para su adecuada absorción. Va a determinarse en base a los niveles séricos de vitamina D, que lo vamos a hablar en el capítulo siguiente. Ya las dosis que pueden implementarse son dosis de mantención de vitamina D, 800 unidades internacionales, o de megadosis de 50.000 unidades semanales por 8 semanas a 12 semanas de tiempo. Y la dosis de calcio puede ir entre 800 miligramos a 1300 miligramos diarios a nivel alimentario o a nivel suplementario. Depende del caso. Muchas gracias.